Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. The Wildlanders llega este 2 de febrero para PC. Un título inspirado en Dragon Age, y aunque ya llevamos unos años conociéndolo a través de su Early Access, ahora nos llega el juego final con mejoras y cambios. ¿Será suficiente para pensar que vale la pena comprarlo? The Wildlanders es un juego español desarrollado por los gallegos Gato Studio. Este estudio ya ha hecho otras cosas como el shooter Bullshot o la saga de aventura gráfica Ark. La idea de The Wildlanders empezó en el 2011 con una campaña de Kickstarter referente en España y lleva en Early Access desde el 2020. Desde entonces todo han sido buenas críticas y han ido entrando en el proyecto nombres como Mick Landau, conocido por su trabajo creativo en Dragon Age, o Mass Effect. Esta eminencia en el mundo del videojuego se sumaría al proyecto como guionista y consultor creativo. Pero también podemos hablar del compositor Inon Zur, que es conocido ni más ni menos por Fallout o Prince of Persia. Y más nombres como Emily Grace Book de Telltale o Chris Avellone de Obsidian. Son grandes personajes de la industria del videojuego y creyeron en la idea del estudio español, aportando todos su granito de arena. El estudio lo que sí tenía claro es que el juego se basaría en las leyendas y folclore gallego. Si los países del este lo hacían, ¿por qué nosotros no? Esa es la pregunta que se hacían, ya que Galicia dispone de una historia llena de magia y leyendas. Nuestro personaje en el juego accede a la época celta a través de un agujero en el tiempo. También conoceremos la época medieval mientras se está construyendo la Catedral de Santiago. Como cualquier juego de rol, podremos elegir entre varios roles para el personaje principal: guerrero, mago, pícaro o explorador, y también razas como pudieran ser la humana o el licántropo. Añadiremos a este perfil el origen, que podríamos elegir entre soldado celta, druida, egipcio o esclavo. Todos estos son ejemplos, ya que la variedad es más amplia. Por supuesto, si este título nos recuerda a Dragon Age, no podrían faltar los compañeros. Y así podríamos hacer un equipo con guerreros y magos o todos magos, eso ya dependerá de tu estilo de juego. Pero que sepáis que es importante equilibrar el grupo, ya que puede haber momentos en el juego que se nos haga realmente difícil si no sabemos cómo enfocar la pelea. Es curioso que, como podemos viajar en el tiempo, lo que hagamos en la época celta repercutirá en la época medieval. Algo que hace que toda la historia esté perfectamente unida. Tendremos un combate bastante táctico, con opción de pausa, y se puede escoger entre vista en tercera persona o la isométrica. La verdad es que se ve realmente bonito, con mucho colorido, y los enclaves que han elegido son perfectos. Localizaciones como la Torre de Hércules, la Catedral de Santiago, las Islas Ons, zonas escogidas de Galicia que cuentan con historias reales y mucha mitología. Gato se ha documentado mucho con ayuda incluso de historiadores, e incluso la Xunta de Galicia se ha unido a este proyecto, viendo que podría tratarse de un trabajo cultural que diese a conocer Galicia al mundo.
aunque el estudio se queja de la falta de apoyo de otros organismos. Querían introducir el idioma gallego en el juego, pero no han conseguido el dinero suficiente aún. Hay que recordar que los videojuegos son cultura, pero todavía no es fácil darlo a entender. Sí estará con voces en inglés y subtítulos en varios idiomas, entre ellos el español. The Wildlanders se ha ido haciendo con el tiempo en un título ambicioso que espera funcionar muy bien entre los amantes del género. Como decía, el juego saldrá en PC el día 2 de febrero de este 2022 y estará disponible en Steam o GOG a un precio de 40 euros con un descuento del 10% para el que lo descargue en las 2 primeras semanas. Un juego bonito, interesante y además muy nuestro. No estaría mal apoyar a este proyecto para que siga adelante y que la magia de Galicia llegue a todo el mundo. Solo me queda recordaros que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.